Hay un momento muy específico que mucha gente que sufre parálisis del sueño conoce perfectamente. El instante en que abres los ojos y tu cuerpo simplemente no responde. No es un sueño, no es una pesadilla normal. Es estar completamente despierto dentro de tu propia cama, consciente de cada detalle de la habitación, pero sin poder mover ni un dedo, ni girar el cuello, ni siquiera gritar. Quienes lo han vivido aseguran que lo más aterrador no es la parálisis en sí, sino lo que a veces aparece mientras dura. Hoy quiero compartir contigo varios testimonios que me enviaron sobre esto. Historias completamente distintas entre sí, pero que, como vas a notar, tienen algo en común que resulta difícil de explicar. Te aseguro que algunos de ellos te van a erizar la piel. El primero lo envió una chica que lleva años lidiando con estos episodios. Cuenta que una madrugada abrió los ojos sin razón aparente y apenas lo hizo, supo que algo estaba mal. Había alguien parado justo al lado de su cama, completamente inmóvil. Pensó por una fracción de segundo que podía tratarse de un familiar entrando a revisar que todo estuviera bien. Pero esa idea se esfumó de inmediato cuando notó que la figura no tenía un rostro definido, solo una superficie oscura donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Intentó reaccionar, gritar, apartarse, pero su cuerpo no le obedecía. Se quedó ahí, paralizada, mientras aquella sombra permanecía en silencio observándola. Ella dice que cerró los ojos con la esperanza de que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Contó mentalmente hasta 20, reunió el poco valor que le quedaba y volvió a mirar. La figura seguía ahí, pero esta vez algo había cambiado. Se había inclinado hacia adelante, como si estuviera esperando el momento exacto en que ella volviera a mirarla. No hubo ningún sonido, ningún crujido de piso, solo ese movimiento repentino que no encajaba con nada natural. Fue entonces cuando se lanzó sobre la cama a una velocidad que ningún cuerpo humano podría alcanzar. Sintió un peso enorme sobre el pecho y unas manos heladas rodeando su garganta. En medio del pánico, olvidó por completo que aquello podía ser solo parálisis del sueño. Todo se sentía real, doloroso, urgente. Con la poca movilidad que fue recuperando, hizo lo único que se le ocurrió. En lugar de intentar quitarse aquellas manos de encima, las sujetó con fuerza y empezó a apretar también. Cuenta que mientras más apretaba, más extraña se volvía la sensación bajo sus dedos, como si el cuello que sostenía se ablandara, perdiera forma, dejara de sentirse sólido. Apretó con todo lo que tenía hasta que de un momento a otro ya no había nada entre sus manos. La presencia se había esfumado sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando finalmente pudo moverse, estaba empapada en sudor, temblando, con el corazón a 1000 y sin poder dejar de mirar hacia la puerta, esperando que en cualquier momento volviera a aparecer. Hasta hoy asegura que fue la experiencia más aterradora que ha vivido y que desde entonces duerme con una luz encendida en el pasillo. El segundo caso es distinto a todos los demás, porque quien lo vivió asegura que por un instante dejó de tener miedo y se dejó llevar por la curiosidad, algo que después terminaría lamentando. Se trata de alguien que ha convivido con la parálisis del sueño desde hace tantos años que aprendió a no temerle. Dice que con el tiempo se acostumbró a las figuras, a la inmovilidad, incluso a sensaciones de flotar fuera de su propio cuerpo. Siempre pensó que existía una explicación médica detrás de todo esto, hasta que vivió algo que lo hizo dudar. Una noche, mientras se quedaba dormido, sintió que su brazo comenzaba a hundirse en el colchón, no de forma física, sino como si una parte invisible de él estuviera atravesando la superficie hacia otro lugar. No era la primera vez que experimentaba algo así durante uno de estos episodios, así que, en vez de asustarse, la curiosidad pudo más. Movió el brazo, exploró aquella sensación extraña y poco a poco, el hombro también empezó a hundirse. Decidió seguir adelante y dejó que su cabeza atravesara el colchón. Lo que vio del otro lado no se parecía a nada conocido. No era oscuridad, no era un espacio físico. Era más bien una especie de vacío absoluto que, sin embargo, parecía tener algo esperando al fondo,
La curiosidad le ganó al miedo y trató de acercarse a esa presencia lejana. Fue el peor error que pudo cometer. De golpe sintió que todo su cuerpo era arrastrado hacia ese vacío. Piernas, torso, todo se hundía cada vez más rápido, como si algo estuviera tirando de él desde el otro lado. Comprendió, ya demasiado tarde, que aquello que sentía en la distancia, esa presencia lejana que tanto lo había intrigado segundos antes, en realidad no quería ser encontrada. El terror que sintió en ese instante superó cualquier pesadilla que hubiera tenido antes. Intentó aferrarse a algo, a lo que fuera, pero sentía que se deshacía dentro de esa nada. Justo cuando pensó que ya no había vuelta atrás, algo lo sujetó del hombro con una fuerza descomunal y de un solo tirón lo devolvió por completo a su cuerpo. El golpe lo dejó de inmediato en parálisis del sueño otra vez, pero esta vez no sintió miedo. Tuvo la certeza de que lo que lo mantenía inmóvil no quería lastimarlo, sino evitar que regresara a ese lugar. Todavía sufre episodios de parálisis, pero nunca volvió a sentir curiosidad por cruzar hacia el otro lado. Dice que ahora, en cuanto siente que una parte de su cuerpo empieza a hundirse en el colchón, se concentra en pensar en algo cotidiano, en cualquier cosa que lo mantenga anclado a este lado, porque después de aquella noche entendió que hay lugares a los que es mejor no asomarse, por mucha curiosidad que despierten. Hay un tercer testimonio que resulta especialmente perturbador, no solo por lo que se vivió durante el episodio, sino porque dejó algo que se podía ver después, una marca física. Quien lo envió cuenta que aquel día se había despertado sin energía, así que decidió volver a la cama para descansar un rato más. Se acostó de espaldas a la puerta y se quedó dormida casi de inmediato. Cuando abrió los ojos de nuevo, todo parecía normal. La pared, la puerta del baño cerrada, la habitación en penumbra. Intentó moverse y no pudo. Reconoció enseguida los síntomas, ya los había vivido antes, e incluso sabía algunos trucos para intentar despertar del todo, como mover los dedos poco a poco. Pero en esta ocasión, antes de poder intentarlo, escuchó algo detrás de ella. La puerta de su cuarto se abría con ese chirrido tan particular que siempre hacía. Por un segundo pensó que podía tratarse de su pareja entrando a revisarla, pero esa esperanza murió rápido al escuchar pasos pesados que rodeaban la cama, cada vez más cerca, hasta detenerse justo frente a ella. Ahí la vio, una silueta enorme, mucho más alta que cualquier persona, completamente negra, sin rasgos, sin rostro reconocible. No era la primera vez que se topaba con esa misma presencia. Llevaba años apareciendo en sus episodios, siempre de la misma forma, siempre en silencio absoluto, como si esperara pacientemente cada vez que ella bajaba la guardia. Sin darle tiempo a reaccionar, la figura se dejó caer sobre ella con todo su peso, aplastándola contra el colchón, presionando con fuerza sobre las costillas. Intentó gritar, intentó moverse, pero el cuerpo seguía sin responder. Fue entonces cuando sintió algo hundiéndose en su costado, una mezcla de presión y dolor que jamás había experimentado, como si algo mordiera y soltara una y otra vez distintas zonas de su piel. Luchó mentalmente por liberarse, sintiendo que se quedaba sin aire, hasta que finalmente, sin previo aviso, despertó de golpe sentada en la cama, empapada en sudor y con la respiración entrecortada. Revisó la habitación, no había nadie, pero el costado seguía hormigueando de una forma extraña. Al levantarse la playera notó que, aunque no había ninguna herida, toda esa zona estaba enrojecida, como si de verdad algo la hubiera estado presionando con fuerza durante toda la noche. Se quedó mirando aquella marca un largo rato, buscando alguna explicación lógica, algún mueble contra el que hubiera podido golpearse mientras dormía, pero no encontró ninguna que tuviera sentido. Un cuarto relato me llegó desde México, y no es sobre quien lo envió, sino sobre la madre de un amigo suyo que creció en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Una noche despertó de golpe y descubrió una figura oscura sentada directamente sobre su pecho. No podía moverse, apenas podía respirar, y la criatura tenía una apariencia tan extraña, tan fuera de lugar, que parecía sacada de una pesadilla que ni siquiera era suya. Lo que más la angustió fue notar que su hijo pequeño estaba despierto, jugando cerca de la cama sin percatarse de nada.
con el poco control que logró recuperar sobre su voz, le pidió que corriera a buscar ayuda con los vecinos. El niño, confundido, obedeció sin entender bien qué pasaba y salió de la habitación. En cuanto se quedó a solas con la entidad, ésta pareció disfrutar burlándose de ella, provocándola, como si se alimentara de su miedo. Ella decidió no mostrarse asustada. En cambio, empezó a desafiarla, a hablarle con firmeza. Fue entonces cuando la figura lentamente se levantó de su pecho y caminó hacia la pared más cercana, atravesándola sin abrir ninguna puerta y sin hacer el menor ruido. En cuanto recuperó el movimiento, corrió hacia la casa de los vecinos buscando a su hijo, y lo que encontró la dejó helada. Prácticamente todo el vecindario estaba afuera, armados con lo que tuvieran a la mano, palos, cuchillos, lo que fuera. Le explicaron entre susurros que varias personas habían visto una sombra enorme atravesar, una tras otra, las paredes de todas las casas de la calle, como si estuviera recorriendo el pueblo entero. Nadie supo explicar qué había sido aquello, y con el tiempo dejaron de hablar del tema. Lo curioso es que cuando finalmente encontró a su hijo, le preguntó si había avisado a alguien. El niño respondió que no recordaba muy bien para qué lo habían enviado, que solo tenía hambre y que por eso terminó comiendo algo en la cocina de los vecinos, tranquilo, sin ninguna idea de que medio pueblo había pasado esa madrugada armado, esperando que aquella sombra volviera a aparecer detrás de alguna pared. El quinto testimonio no habla de una sola noche, sino de años de experiencias acumuladas. Quien lo comparte ha vivido tantos episodios de parálisis del sueño que asegura poder sentir cuándo está a punto de comenzar uno. Con los años desarrolló una estrategia. En cuanto nota que su cuerpo deja de responder, cierra los ojos y se niega a abrirlos pase lo que pase. Aunque escuche algo, aunque sienta algo, prefiere no ver. El problema, cuenta, es que cerrar los ojos no detiene la experiencia. Sigue escuchando y sintiendo todo con total claridad. En ocasiones percibe como algo lo arrastra por el suelo de la habitación o siente manos recorriéndole el cuerpo mientras escucha murmullos que no logra entender. Pero antes de aprender esa técnica, cuando todavía se atrevía a abrir los ojos durante los episodios, llegó a ver cosas que dice que nunca olvidará. Recuerda a una niña pequeña parada en una esquina de su cuarto, observándolo fijamente sin moverse, hasta que de un momento a otro soltó un grito desgarrador y corrió hacia él para trepar sobre su cuerpo. En otra ocasión vio una sombra enorme surgir lentamente a los pies de la cama sin moverse, solo mirando. También recuerda golpes fuertes contra la puerta, tan violentos que parecía que iban a derribarla, acompañados de un sonido como de uñas arrastrándose sobre la madera. En más de una ocasión vio esa misma puerta abrirse sola y a varias figuras oscuras entrar una tras otra. Pero la experiencia que más se le quedó grabada ocurrió cuando era muy pequeño. Despertó y vio a su madre sentada junto a la cama, lo cual al principio lo tranquilizó, hasta que ella empezó a mirarlo fijamente mientras su rostro se transformaba poco a poco en algo que ya no parecía humano. Dice que ha visto demasiadas cosas a lo largo de los años como para enumerarlas todas, pero que lo peor nunca fueron las figuras en sí, sino la sensación de absoluta impotencia. Querer gritar y no poder, querer pedir ayuda y que nadie te escuche, querer moverte y que el cuerpo simplemente no obedezca. Según cuenta, esa impotencia es la que se queda grabada mucho después de que la figura, la que sea, ya haya desaparecido. El último relato que quiero contarte hoy ocurrió hace varios años, cuando quien lo vivió estaba destinado en una base militar lejos de casa. Se había acostado temprano porque al día siguiente tenía entrenamiento físico desde muy temprano. Alrededor de las 2 de la madrugada lo despertó un ruido extraño proveniente del cuarto de al lado, uno que se suponía estaba completamente vacío. Aún así, podía escuchar con claridad varias voces conversando, como si hubiera gente reunida justo al otro lado de la pared. Miró el reloj. Marcaba exactamente las 2. Mientras intentaba entender qué pasaba, notó algo todavía más raro dentro de su propio cuarto. Sombras moviéndose bajo la puerta,
como si alguien caminara de un lado a otro bloqueando la luz del pasillo, aunque no podía distinguir ninguna figura. Intentó incorporarse para ver mejor y en ese momento todo cambió de golpe. Los sonidos se apagaron poco a poco, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero, dejando todo distante y amortiguado. Volvió a recostar la cabeza y ahí comenzó. No podía mover ni un brazo ni girar el cuello, estaba completamente inmóvil. Frente a él, en el aire, algo empezó a formarse. Una especie de humo oscuro y denso que poco a poco fue tomando la forma de una figura humanoide. Primero los hombros, después el resto del cuerpo, hasta terminar con una sonrisa torcida y dientes afilados, unos ojos que parecían disfrutar cada segundo de su miedo. La entidad se acercó despacio hasta colocarse sobre su cuerpo, con un peso tan insoportable que cada respiración se volvía más difícil que la anterior. Intentó gritar sin éxito, intentó moverse sin éxito. Lo único que le quedaba era pensar, y en medio del pánico recordó algo que le había dicho su abuela, que no hacía falta hablar en voz alta para que una plegaria fuera escuchada, que incluso los pensamientos contaban. Empezó a rezar en silencio. Al principio no pasó nada, la figura seguía encima observándolo, pero después de unos segundos notó que podía mover ligeramente los dedos de una mano, luego los del pie, y así fue recuperando el control poco a poco. Siguió concentrándose con más fuerza hasta que logró recuperar la voz por completo y en cuanto pudo hablar, pronunció el nombre en el que su abuela siempre confiaba. En ese instante la figura comenzó a disolverse como humo llevado por el viento hasta desaparecer del todo. Cuando finalmente pudo moverse con libertad, miró el reloj. Habían pasado casi 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Esa misma noche llamó a su familia para contarles lo sucedido, aunque del otro lado de la línea nadie supo qué decirle más allá de escucharlo, y desde entonces nunca volvió a vivir algo parecido, ni en esa base ni en ninguna otra. Después de leer y escuchar tantos testimonios como estos, hay algo que llama la atención. Personas que jamás se han conocido entre sí describen experiencias sorprendentemente similares. Sombras sin rostro, presión en el pecho, voces distantes, la misma sensación de estar completamente atrapado dentro del propio cuerpo. Puede que exista una explicación puramente científica detrás de todo esto, y probablemente la hay. Pero cuando tantas historias distintas coinciden en tantos detalles, es difícil no quedarse pensando en ello un rato más, aunque sea ya con la luz encendida. Si alguna vez has vivido algo parecido, una parálisis del sueño, una presencia, una sensación que no supiste explicar, cuéntamelo con detalle en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia y tal vez la incluya en un próximo video. Y si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas las próximas historias.